Hola chicos, soy Meche Bisueta y esto es Entre Mis Libros, un espacio donde hablo de lo que he leído, lo que leo o voy a leer, pero también sobre las conexiones, los momentos y las historias que nacen entre esos libros, esos pequeños detalles que no aparecen en la sinopsis ni en la portada. Hola chicos, bienvenidos al segundo episodio de Entre Mis Libros, soy Meche Bisueta y quiero empezar este episodio agradeciendo a quienes me escuchan o me ven, a quienes comentaron y a quienes se suscribieron. Estoy muy emocionada por este segundo episodio porque hoy vamos a hablar de un libro que se ha convertido en uno de mis libros favoritos. Últimamente he estado muy interesada en el tema de las distopías y dentro de este género está una de mis sagas favoritas, Los Juegos del Hambre. Son libros que leí cuando estaba en el colegio y que creo que en gran parte contribuyeron a que mi amor por la lectura crezca en mi adolescencia. La trilogía incluye Los Juegos del Hambre, En Llamas y Sin Sajo, pero hace unos años Susan Collins, la autora, sacó 2 libros que sirven como precuela para los 3 libros originales que salieron hace más de 15 años. Y hoy quiero hablar de uno de esos libros. Por supuesto, primero dando contexto de Los Juegos del Hambre para quienes no se han leído la saga. Esta trilogía transcurre en un futuro distópico. Una distopía es un tipo de historia que representa una sociedad ficticia en el futuro o en una realidad alternativa donde las condiciones de vida son negativas o problemáticas. Y generalmente hay elementos como autoritarismo, desigualdad, control social o pérdida de libertades. En esta distopía hay un país llamado Panem, que es como lo que queda de lo que era Norteamérica, después de tantas guerras y desastres. No te explican todo con detalle, pero sí entiendes que el mundo como lo conocemos colapsó y lo que quedó fue una sociedad muy dividida. Panem está conformado por el Capitolio, que es donde está el poder, la riqueza, el exceso y varios distritos que básicamente trabajan para sostener al Capitolio. Y en esta historia te dan a entender que varios años antes los distritos se rebelaron contra el Capitolio, pero lamentablemente perdieron. Entonces, desde ahí el Capitolio, liderado por autoridades o figuras como el presidente Snow, que representa ese poder absoluto, mantiene el control recordándoles a todos quién manda. Y ahí es cuando nacen los Juegos del Hambre, como castigo, pero también como advertencia. Cada año el Capitolio obliga a cada distrito a enviar 2 jóvenes, mejor dicho, 2 niños, un niño y una niña, a participar en estos juegos. Y los juegos son básicamente una competencia televisada donde tienen que sobrevivir en una arena hasta que solo quede uno vivo. A este momento donde escogen a los participantes se le llama la cosecha y es literalmente eso, un evento público donde todos están obligados a ver cómo seleccionan a estos tributos. Es tenso, es incómodo y es parte del control del Capitolio. Se trata de que los distritos, quienes se rebelaron contra el Capitolio, tengan que enviar a 2 de esos niños a entretener con sus muertes a los ciudadanos del Capitolio. Y esto es lo que a mí siempre me pega de la historia o me sorprende porque no es solo violencia, es cómo la convierten en espectáculo. Como todo está diseñado para que la gente mire, se acostumbre y no cuestione. Y dentro de todo esto seguimos a Katniss Everdeen, una adolescente que viene de uno de los distritos, del distrito 12, y termina metida en todo este sistema que claramente es mucho más grande que ella. La razón por la que no hablaré más sobre los Juegos del Hambre es porque, aunque yo siempre recomiendo leer los libros en orden de publicación y no en orden cronológico, la trilogía original es claramente la más conocida y la que todo el mundo tiene en su radar. Y algo en mí siente que si alguien que me está escuchando en este momento no se ha interesado por la trilogía de los Juegos del Hambre en todos estos años, tal vez escuchar esta historia, la de la precuela, pueda cambiar un poquito esa percepción. Pero bueno, sin más preámbulo, hoy vamos a hablar de The Ballad of Songbirds and Snakes, o en español, Balada de pájaros cantores y serpientes. Una balada normalmente combina música con palabras y cuentan una historia generalmente sobre un amor desdichado o infeliz. Este libro es muy particular porque no nos cuenta la historia del héroe, nos cuenta la historia del villano, el que mencioné antes, el presidente Snow. Nos lleva décadas antes de la historia de Katniss, cuando los juegos todavía estaban en sus primeras etapas y Snow se convierte en mentor del atributo del Distrito 12 de los 10º Juegos del Hambre. La historia sigue a un joven Coriolanus Snow mucho antes de convertirse en el presidente que conocemos, mientras intenta recuperar el estatus perdido de su familia en el Capitolio luego de la guerra. Snow viene de una familia que antes era muy poderosa dentro del Capitolio, pero después de la guerra y los cambios en Panem lo pierden prácticamente todo. Y cuando digo todo, es realmente todo. El estatus, el dinero, la seguridad, todo lo que antes definía quién era esta familia, los Snow. Entonces, Snow no crece en la abundancia del Capitolio como uno esperaría de alguien de su apellido o alguien que vive en el Capitolio. En realidad, él vive en una situación bastante precaria, es pobre
pobre dentro de un sistema donde la apariencia lo es todo y donde la pobreza no solo es incómoda, es algo que se oculta. Y ese contraste entre lo que su familia fue y lo que es ahora en el presente de la historia es clave para entender muchas decisiones que toma en la historia. Y antes de seguir, quiero aclarar algo, no voy a entrar en lo que yo considero son spoilers importantes del libro, por si alguien se anima a leerlo después de este episodio, pero sí voy a mencionar algunas cosas generales que no son secreto. Sabemos que no es una buena persona, sabemos que eventualmente se convierte en el presidente que conocemos en la trilogía y por lógica sabemos que tuvo que haber tomado decisiones cuestionables o al menos coherente con el villano que conocimos en los Juegos del Hambre. Bueno, continuando, algo que me parece muy interesante de este libro es que está narrado en tercera persona. En los 3 primeros libros estamos completamente dentro de la mente de Katniss. Solo sabemos lo que ella sabe, sentimos lo que ella siente. Pero aquí la narración cambia, seguimos a Snow desde fuera, aunque todavía muy cerca de sus pensamientos. Y creo que esa decisión no es casualidad, porque cuando pasamos tanto tiempo dentro de la mente de un personaje, inevitablemente empezamos a entenderlo incluso cuando no estamos de acuerdo con él. Y por eso siento que Susan Collins no quiere que suceda eso, no quiere que lo justifiquemos. Sí, quiere que veamos cómo piensa, cómo se convence a sí mismo de ciertas cosas, cómo empieza a justificar decisiones cada vez más cuestionables, pero sin necesariamente pedirnos que empaticemos con él. Es como si la autora nos dijera, aquí está el origen de este personaje, del villano, aquí está cómo se construye una mente así, pero entender algo no siempre significa cuestionarlo o perdonarlo. Hay algo que quiero mencionar, aunque siento que probablemente este tema da para un episodio entero en el futuro, y creo que muchos lectores me van a entender exactamente a lo que me refiero. Cuando vemos una película podemos conectar con los personajes, emocionarnos con la historia, incluso sentir que nos importa lo que le pasa. Pero para mí leer es una experiencia distinta, mucho más profunda. Cuando lees un libro no estás solo observando los personajes desde fuera, estás pasando tiempo dentro de su mente, dentro de sus pensamientos, dentro de sus decisiones. A veces pasamos días o incluso semanas leyendo una historia y durante ese tiempo esos personajes empiezan a ocupar un espacio en nuestra mente inevitablemente. Empiezas a pensar en ellos cuando no estás leyendo, te preguntas por qué hicieron lo que hicieron, qué habría pasado si hubieran tomado otra decisión y de alguna forma empiezan a sentirse casi como personas que conoces, no solo como un personaje de una historia. Y claro, hay libros que logran hacer esto mejor que otros, pero para mí el mundo de los Juegos del Hambre es uno de esos casos donde la historia y los personajes se sienten tan vivos que es difícil no pensar en ellos como si fueran reales. Por eso a ratos resulta difícil no justificar a Snow en esta historia, porque no vemos a un monstruo desde el principio. Vemos a un joven inteligente, ambicioso, orgulloso, alguien que quiere sobrevivir en un mundo que también es cruel con él. Podría ser cualquiera de nosotros. Pero poco a poco empezamos a ver cómo ciertas decisiones, ciertos pensamientos, ciertas justificaciones lo van llevando por un camino muy claro. Creo que lo perturbador de este libro no es cómo nos muestra a un villano, es que nos muestra lo fácil que es empezar a justificar cosas que antes parecían impensables. Este libro te obliga a reconocer que los villanos no siempre se ven como villanos cuando su historia empieza. A veces son personas que toman pequeñas decisiones que parecen razonables en el momento, pero que poco a poco se alejan de cualquier tipo de empatía. Y creo que ese es uno de los aspectos más brillantes de este libro. Nos obliga a preguntarnos algo difícil. ¿En qué momento se cruza esa línea? Al leer este libro me llamaron la atención muchísimas ideas, pero hoy quiero compartir las 3 más importantes con ustedes. La primera es del primer capítulo del libro en el que un joven Snow camina por las calles del Capitolio. Y aun cuando han pasado 10 años, todavía debe esquivar los escombros y las ruinas de la guerra. No porque las autoridades no tengan los recursos para limpiar y arreglar la ciudad, sino por algo que el mismo Snow sabe. Es como una forma de control que no solo va dirigida a los distritos, sino también a los propios ciudadanos del Capitolio. Porque estos restos, estos vestigios de la guerra funcionan como un recordatorio constante del poder del Capitolio, de lo que pasó y de lo que podría volver a pasar si es que algo cambia. Es una manera de mantener a la gente anclada en el presente y en el pasado, pero sin permitirles avanzar o imaginar qué podría suceder en el futuro. Y eso es clave porque la misma narración te recuerda que la memoria es frágil, que la gente tiende a olvidar o reinterpretar el pasado y que ese recuerdo en las calles funciona como una herramienta de control. Después está otro elemento que me parece muy interesante y son las noticias del Capitolio y su omnipresente y atrevido lema: si no lo viste aquí, no sucedió.
Y eso es muy fuerte porque no es solo propaganda, es control absoluto de la información. Es el Capitolio decidiendo qué existe y qué no existe para la población. Lo que la gente sabe, lo que la gente ve, define lo que la gente cree. Y eso hace que la realidad misma sea moldeable. No solo controlan lo que ocurre, sino también la narrativa de lo que ocurre. Y la tercera idea es que lo interesante de la historia es que no empieza con alguien que ya tiene el poder absoluto. Empieza con un Coriolanus Snow joven que vive dentro de ese sistema, que también sufre sus consecuencias y sus abusos. Y aún así, en lugar de rechazarlo completamente, termina eligiendo seguir dentro de ese mismo camino. Y eso me deja pensando en algo. Quizás hay dos tipos de personas frente al abuso del poder. Primero, las que rechazan el abuso del poder porque entienden el daño que puede causar, es decir, por cuestión moral. Y segundo, los que rechazan el abuso del poder solo mientras ellos no lo tienen. Porque no necesariamente rechazan el abuso del poder, sino el hecho de que ellos no son quienes lo ejercen. Por otro lado, este libro me hizo reflexionar en lo curioso que es cómo algunas distopías se consideran literatura seria y otras no. Por ejemplo, cuando alguien menciona 1984 o Un mundo feliz, la conversación suele ponerse intelectual muy rápido. Se habla de política, de control social, de propaganda, pero cuando alguien menciona Los Juegos del Hambre, muchas veces la reacción es diferente, como si fuera solo una historia juvenil, como si fuera solo entretenimiento. Y a mí eso siempre me ha parecido injusto, porque si lo pensamos bien, Los Juegos del Hambre hablan exactamente de las mismas cosas. Poder, desigualdad, manipulación, violencia convertida en espectáculo. Habla de cómo una sociedad puede acostumbrarse a la injusticia si se presenta como entretenimiento. Y creo que ese es uno de los aspectos más inquietantes de esta historia, porque no se siente tan lejano. Recordemos que Susan Collins solo escribe cuando tiene algo que decir, cuando quiere transmitir un mensaje político o social. Siempre he pensado que estos libros, los de Los Juegos del Hambre, de alguna forma me enseñaron más sobre mis propios principios que muchas clases de historia. Porque cuando lees estas historias, inevitablemente empiezas a hacerte preguntas. Como por ejemplo, ¿de qué lado estaría yo? ¿Sería alguien que mira hacia otro lado? ¿Sería alguien que intenta sobrevivir sin involucrarse? ¿O sería alguien que decide resistir incluso si eso tiene consecuencias? Creo que por eso estas historias son tan poderosas, porque no solo hablan de un mundo ficticio, hablan de decisiones humanas muy reales y de lo fácil que es que una sociedad entera se acostumbre a algo injusto. Creo que al final la razón por la que quería hablar de esta saga hoy es bastante simple. En gran parte, como ya les dije, creo que es una de las razones por las que me gusta leer tanto. Leí Los Juegos del Hambre hace más de 10 años cuando era adolescente y como pasa con muchos libros que leemos jóvenes, en ese momento me impactó muchísimo la historia, los personajes, el mundo y por supuesto también entendía perfectamente lo que estaba pasando. Sabía diferenciar entre el bien y el mal, entendía de qué lado de la historia estaban los personajes y tenía claro el contexto y la importancia de lo que estaba ocurriendo en la historia. Pero volver a este universo ahora, leyendo Balada de pájaros, cantores y serpientes, siendo adulto y más consciente del mundo, fue una experiencia totalmente distinta. Porque cuando eres adulto no solo lees la historia, también tienes algo que agregar, tienes opiniones, tienes reflexiones, incluso anécdotas de tu propia vida o del mundo que empiezan a dialogar con lo que estás leyendo. Y creo que por eso esta vez no solo vi la historia, también vi cuánto se conecta con el mundo real. Y entendí aún más lo inquietante que es pensar que personajes como Coriolanus Snow no son solo ficción. A veces la historia nos recuerda que personajes así también existen en la vida real. Los grandes clásicos de la distopía como 1984 de George Orwell siempre van a ser importantes y nunca voy a dejar de recomendarlos. Pero también creo que hoy en día existen historias más recientes que tienen un peso similar, que hablan de temas igual de importantes y que quizás son más accesibles para muchos lectores. Así que si estás pensando leer, si estás buscando un libro para un adolescente que quiere entrar en la lectura o incluso si nunca has leído esta saga, de verdad es una saga que recomiendo muchísimo. Ahora el segmento final, mi última lectura, mi lectura actual y mi siguiente lectura. Les cuento que terminé de leer Harry Potter y El Cáliz de Fuego de J.K. Rowling y lo amé igual o más que la primera vez que lo leí. No me acordaba de muchísimos detalles que no aparecen en la película y que te dan una perspectiva totalmente diferente de la historia. No le puedo explicar lo enganchada que yo estaba en partes que me he visto 1000 veces en la película, pero es que en el libro son simplemente maravillosas. Y yo sé que puede parecer exageración, pero yo les prometo
esto, que si a ustedes no les gusta Harry Potter es porque nunca le han dado una verdadera oportunidad. Es un libro que te hará reír, que te hará llorar, que te hará preocuparte y que en serio no te vas a arrepentir de leer, así como los demás libros de la saga que espero seguir releyendo en los siguientes meses. Mi lectura actual es Orgullo y Prejuicio de Jane Austen, un clásico que debo admitir que me está costando bastante avanzarlo. Es un libro que fue publicado en 1813, por lo que el inglés es muy de esa época. Se me ha hecho pesado y por ratos he pensado en abandonarlo, pero luego viene un capítulo que me engancha por el chisme y continúo leyéndolo. También me está gustando mucho las críticas a las reglas de la época sobre cómo se veía el matrimonio y a las mujeres, y que la protagonista Elizabeth destaca mucho por su personalidad en una sociedad en la que se siente como prohibido tener personalidad, o al menos para una mujer. Aún no sé cómo termina, pero ya les estaré contando en el siguiente episodio. Finalmente, mi siguiente lectura aún no está tan decidida porque en un momento ambicioso al comienzo de abril me propuse leer más libros de los que sabía que iba a leer este mes. Y entre esos libros estaba Todo lo que sé sobre el amor de Dolly Alderton, pero ahora no estoy tan segura de si lo voy a leer o no. Creo que podría ser este o a lo mejor una reciente adquisición que es The Memory Police de Yoko Ogawa. Por lo que les digo que estoy muy en el mood de distopías. Ahora sí, hemos llegado al final de este segundo episodio. Espero que les haya gustado y no se olviden de dejarme comentarios sobre lo que pensaron de las ideas mencionadas, si es que han leído el libro también o si les interesa leerlo, y por supuesto de dejar su like y suscribirse si quieren más videos como este. Gracias por escucharme, soy Meche Gisueta y esto es Entre Mis Libros.